No estaba buscando mapas prohibidos. Estaba en la Biblioteca Nacional de Francia, en París, investigando rutas comerciales del siglo XVII para un proyecto académico que ahora parece pertenecer a otra vida. Era noviembre de 2016, uno de esos días grises parisinos donde la luz que entra por las ventanas de la sala de lectura apenas alcanza para ver las páginas que tienes delante. Había solicitado acceso a la colección cartográfica del período moderno temprano, específicamente mapas que mostraran las rutas entre Europa y Asia durante la expansión comercial holandesa. El bibliotecario, un hombre mayor con gafas que parecían demasiado pequeñas para su rostro, me trajo una caja de cartón gris que contenía reproducciones de varios mapas del período. Pero también trajo algo más. Trajo un tubo de metal sellado que colocó sobre mi mesa sin decir nada. Lo miré sin entender. Él simplemente señaló el tubo y dijo: «Esto también corresponde a su solicitud. Rutas comerciales, Asia, siglo XVII. Pero tenga cuidado con cómo lo maneja. Es un original». Abrí el tubo con las manos temblando ligeramente, no por la emoción de tocar un documento antiguo, sino por algo más difícil de explicar, una sensación de que estaba a punto de ver algo que no debía ver. Saqué el mapa enrollado y lo extendí sobre la mesa, usando los pesos de latón que el bibliotecario me había dejado. Y entonces lo vi, y entonces entendí que todo lo que me habían enseñado sobre la historia del mundo era mentira. El mapa estaba fechado en 1684. Había sido producido por un cartógrafo holandés llamado Frederik de With, uno de los más respetados de su época, y mostraba un mundo que no existe en ningún libro de historia que yo hubiera leído jamás. Donde los mapas modernos muestran Rusia, este mapa mostraba algo diferente. Mostraba un vasto territorio etiquetado con letras doradas como Grande Tartarie, un imperio que se extendía desde los Urales hasta el Pacífico, desde el Océano Ártico hasta las fronteras de China e India. No era una región vaga ni un territorio sin definir. Tenía fronteras claras, ciudades marcadas con nombres específicos, ríos y montañas detallados, con la precisión que caracterizaba a la cartografía holandesa de la época. Era un país, un imperio, una civilización que ocupaba más territorio que cualquier otro poder de su tiempo, y que había desaparecido completamente de los mapas modernos, sin ninguna explicación que yo conociera. Pasé las siguientes 3 horas examinando ese mapa con una lupa que el bibliotecario me prestó a regañadientes. Cada detalle que descubría añadía más preguntas a las que ya tenía. La Grande Tartarie no era simplemente un nombre genérico para los territorios del este, como algunos historiadores modernos afirman cuando se les pregunta sobre el tema. Era una entidad política definida con subdivisiones claramente marcadas. Había una Tartarie moscovite en el noroeste, una Tartarie independente en el centro, una Tartarie chinoise en el este. Había ciudades con nombres que algunos todavía existen hoy, como Tobolsk, Tomsk e Irkutsk, pero que en este mapa aparecían como capitales de provincias tartarias, no como ciudades rusas. Y había otras ciudades cuyos nombres no reconocía, ciudades que no aparecen en ningún mapa moderno, ciudades que parecen haber sido borradas de la historia junto con el imperio al que pertenecían. Fotografié cada centímetro de ese mapa con mi teléfono, sabiendo que probablemente no tendría otra oportunidad de verlo, y cuando terminé, le pregunté al bibliotecario si había más mapas como ese en la colección. Me miró durante un largo momento, como evaluando si debía responderme. Luego
dijo algo que me persigue hasta hoy. Hay cientos, me dijo, quizás miles. Todos los cartógrafos europeos del período entre 1500 y 1850 mostraban Tartaria en sus mapas. Era el imperio más grande del mundo. Aparecía en cada atlas, en cada globo terráqueo, en cada mapa mural de cada escuela y universidad europea. Y luego, en algún momento de la segunda mitad del siglo XIX, simplemente dejó de aparecer, como si nunca hubiera existido. Le pregunté por qué. Le pregunté qué había pasado para que un imperio del tamaño de un continente desapareciera de los mapas de un día para otro. Me miró con una expresión que no supe interpretar. ¿Usted realmente quiere saber?, me preguntó. Le dije que sí. Entonces me dio un consejo que en ese momento no entendí, pero que ahora, años después, reconozco como una advertencia. Tenga cuidado con lo que busca, me dijo. Hay cosas que fueron borradas por una razón, y hay personas que se aseguran de que sigan borradas. Regresé a España con más de 500 fotografías de mapas antiguos y una obsesión que destruiría mi carrera académica, pero que me revelaría verdades que la mayoría de las personas nunca conocerán. Durante los meses siguientes, viajé a todas las bibliotecas y archivos cartográficos importantes de Europa. Fui a la Biblioteca Británica en Londres, a la Biblioteca Real en Copenhague, a la Biblioteca Vaticana en Roma, a los archivos cartográficos de Ámsterdam, Viena, Berlín y San Petersburgo. En cada lugar encontré lo mismo. Mapas anteriores a 1850 que mostraban Tartaria como una realidad geográfica y política incuestionable, y un silencio absoluto sobre por qué esos mapas habían sido reemplazados por otros que mostraban un mundo completamente diferente. La evidencia que acumulé durante esos meses es abrumadora. Tengo fotografías de más de 300 mapas de diferentes cartógrafos, de diferentes países, de diferentes décadas, todos mostrando el mismo territorio, con variaciones menores en los nombres y las fronteras, pero con una consistencia que no puede ser accidental. Mapas holandeses, franceses, ingleses, alemanes, italianos, españoles, rusos. Mapas producidos por geógrafos reales, impresores comerciales, instituciones académicas, gobiernos. Mapas que fueron usados para la navegación, el comercio, la diplomacia, la educación. Mapas que reflejaban el conocimiento geográfico de su época con la mayor precisión posible. Y todos, absolutamente todos, mostraban un mundo donde Tartaria era tan real como Francia, o España, o el Imperio Otomano. El mapa de Guillaume de Lisle, de 1706, considerado uno de los cartógrafos más precisos de su tiempo, muestra a Tartaria ocupando casi toda Asia del Norte. El atlas de Jean-Baptiste Bourguignon, d'Anville, de 1752, utilizado por gobiernos europeos para planificar expediciones y negociaciones diplomáticas, incluye descripciones detalladas de las ciudades y recursos de los diferentes territorios tartarios. El mapa de John Cary, de 1806, producido en Londres para uso comercial y educativo, todavía muestra a Independent Tartary como una entidad separada de Rusia y China. No estamos hablando de un puñado de mapas erróneos producidos por cartógrafos incompetentes. Estamos hablando de siglos de producción cartográfica coherente por los mejores profesionales de la época, todos acordando que existía un imperio gigantesco que la historia moderna pretende que nunca existió. La transición en la cartografía ocurrió de manera sorprendentemente rápida. Los mapas de las primeras décadas del siglo XIX todavía muestran Tartaria, aunque con territorios cada vez más reducidos.
Los mapas de 1840 y 1850 empiezan a reemplazar el nombre Tartaria por nombres como Imperio Ruso, Siberia, Turquestán. Y para 1860, Tartaria ha desaparecido completamente de la cartografía mundial, reemplazada por fronteras y nombres que reconocemos hoy. Este cambio no puede explicarse como una simple actualización del conocimiento geográfico. No hubo ninguna exploración que revelara que Tartaria no existía. No hubo ningún tratado diplomático que dividiera el territorio entre otras potencias, de manera que eliminara el nombre. Lo que hubo, según los documentos que encontré en varios archivos, fue una decisión deliberada de redefinir la geografía del mundo. Encontré un memorándum en los archivos del Real Instituto Geográfico de Londres, fechado en 1847, que discutía lo que llamaba la cuestión de la nomenclatura asiática. El documento argumentaba que el término Tartaria era impreciso y políticamente inconveniente, y recomendaba que los cartógrafos británicos adoptaran una terminología más acorde con las realidades del momento. El autor del memorándum, cuyo nombre estaba parcialmente ilegible, pero que claramente ocupaba una posición importante en el instituto, escribía: la existencia de un territorio denominado Tartaria en nuestros mapas crea confusión diplomática y comercial. Dado que los territorios antes conocidos por ese nombre están ahora bajo la administración de potencias amigas, principalmente el Imperio Ruso, sería conveniente actualizar nuestra cartografía para reflejar las realidades políticas actuales. Lo que este documento revela es que el cambio cartográfico no fue el resultado de nuevo conocimiento geográfico. Fue el resultado de una decisión política. Los cartógrafos no descubrieron que Tartaria no existía. Decidieron dejar de mostrarla en sus mapas porque convenía a los intereses de las potencias europeas que estaban expandiéndose hacia el este. Pero esa decisión plantea una pregunta obvia que el memorándum no responde. ¿Qué pasó con las personas que vivían en esos territorios? ¿Qué pasó con las ciudades que los mapas anteriores mostraban? ¿Qué pasó con la civilización que había ocupado ese espacio durante siglos? Los mapas no muestran solo fronteras y nombres. Muestran ciudades, caminos, ríos, recursos. Si Tartaria existió como realidad geográfica durante siglos, tuvo que tener población, infraestructura, cultura. ¿A dónde fue todo eso? Viajé a San Petersburgo buscando respuestas a estas preguntas. Los archivos rusos son cruciales para entender qué pasó con Tartaria, porque Rusia fue la potencia que supuestamente absorbió la mayor parte de su territorio. Si había documentos que explicaran la transición, si había registros de la conquista o absorción de los territorios tartarios, estarían en Rusia. Lo que encontré allí superó todo lo que esperaba, pero no de la manera que había anticipado. Los archivos rusos no muestran una conquista gradual de territorios tartarios por el Imperio Ruso. Muestran algo mucho más extraño. Muestran un vacío documental durante las décadas críticas de la supuesta transición, seguido por una reescritura completa de la historia que presenta a Rusia como una potencia que siempre había controlado esos territorios. Los mapas rusos del siglo XVIII muestran claramente la distinción entre el Imperio Ruso y los territorios tartarios. Hay mapas producidos por la Academia Imperial de Ciencias de San Petersburgo que etiquetan la Siberia Occidental como Tartaria, no como territorio ruso. Hay documentos diplomáticos que hablan de relaciones entre Rusia y las diferentes entidades tartarias como si fueran países separados. Hay registros comerciales que documentan importaciones y exportaciones
entre Rusia y Tartaria, con aranceles y regulaciones que solo tendrían sentido si fueran países diferentes. Pero a partir de cierto momento, aproximadamente 1820, estos documentos empiezan a desaparecer de los archivos. No hay transición gradual, no hay conquista documentada. Simplemente hay un antes y un después. Antes, Tartaria existe como entidad separada en los documentos rusos. Después, Tartaria nunca existió y esos territorios siempre fueron rusos. Hablé con un archivista en el archivo histórico del Estado ruso, un hombre que prefirió permanecer anónimo por razones que entenderás pronto. Le pregunté directamente sobre la ausencia de documentos de la transición entre Tartaria y Rusia. Me miró durante un largo momento, verificando que nadie nos escuchaba. Luego, me dijo algo que cambió completamente mi comprensión de lo que estaba investigando. No hay transición, me dijo, porque no hubo conquista en el sentido convencional. Hubo un evento catastrófico que destruyó la mayor parte de la infraestructura tartaria y mató a gran parte de su población. Los rusos no conquistaron Tartaria. Ocuparon sus ruinas y luego reescribieron la historia para presentarse como los constructores originales de todo lo que encontraron. Le pregunté qué tipo de evento podía destruir un imperio del tamaño de un continente. Me dijo que no lo sabía con certeza, pero que los documentos que había visto durante sus décadas de trabajo en el archivo sugerían algún tipo de cataclismo, posiblemente una guerra con armas que no correspondían a la tecnología de la época, posiblemente un desastre natural de proporciones bíblicas, posiblemente algo completamente diferente que no teníamos marco conceptual para entender. Lo que sí sabía era que había una sección del archivo que estaba permanentemente cerrada, una sección que contenía documentos del período entre 1810 y 1840, y que nadie, ni siquiera los investigadores con las credenciales más altas, podía acceder. La evidencia de un evento catastrófico empezó a aparecer en mi investigación de maneras que no había anticipado. Los mapas no solo muestran fronteras y nombres, muestran ciudades. Y cuando comparé los mapas tartarios del siglo XVIII con los mapas rusos del siglo XIX, encontré algo perturbador. Había ciudades que aparecían en los mapas antiguos, pero que no aparecían en los mapas posteriores. No ciudades que habían cambiado de nombre, ciudades que simplemente habían desaparecido. En el mapa de Danville, de 1752, hay una ciudad llamada Grustina, en la confluencia de dos ríos, en lo que hoy es el sur de Siberia. La ciudad está marcada como un centro comercial importante, con símbolos que indican fortificaciones y una población significativa. En los mapas rusos del siglo XIX, esa ubicación está vacía. No hay ciudad, no hay ruinas, no hay ninguna mención de que alguna vez existió algo allí. Esto se repite docenas de veces cuando comparas mapas de diferentes épocas. Ciudades que los cartógrafos europeos del siglo XVIII consideraban importantes simplemente no existen en la cartografía del siglo XIX, como si hubieran sido borradas no solo de los mapas, sino de la realidad misma. Busqué evidencia arqueológica de estas ciudades perdidas. Lo que encontré fue un patrón de supresión sistemática que me convenció de que alguien estaba deliberadamente ocultando lo que había pasado. En Siberia hay cientos de sitios arqueológicos que oficialmente están clasificados como zonas protegidas de acceso restringido. Las razones oficiales son variadas: preservación ambiental, seguridad militar, investigación en curso. Pero cuando investigas más profundamente,
Descubres que muchos de estos sitios coinciden con las ubicaciones de las ciudades desaparecidas de los mapas tartarios. Contacté a varios arqueólogos rusos que habían trabajado en Siberia. La mayoría no respondieron a mis correos. Los pocos que respondieron fueron evasivos, diciendo que no podían discutir su trabajo por razones de confidencialidad. Pero uno de ellos, un hombre que había sido expulsado de la Academia Rusa por razones que él describía como políticas, accedió a hablar conmigo. Nos encontramos en Estambul, en territorio neutral, donde él se sentía más seguro. Lo que me contó confirmó todo lo que sospechaba y añadió dimensiones nuevas que no había imaginado. El arqueólogo, a quien llamaré Dmitri para proteger su identidad, había trabajado durante 15 años en excavaciones en diferentes partes de Siberia y Asia Central. Me contó que había participado en el descubrimiento de varios sitios que no correspondían a ninguna cultura conocida. Sitios con arquitectura avanzada, con sistemas de calefacción y drenaje que no deberían haber existido en las fechas que los análisis indicaban, con objetos de metal cuya composición no podía ser replicada con tecnología moderna. Pero cada vez que su equipo hacía un descubrimiento significativo, el proyecto era cancelado, los materiales confiscados, los investigadores transferidos a otros proyectos. Hay ciudades enteras enterradas bajo la tundra siberiana, me dijo Dmitri, mientras tomábamos té en un café del barrio europeo de Estambul. Ciudades con calles pavimentadas, con edificios de varios pisos, con sistemas de infraestructura que sugieren una civilización altamente desarrollada. Y todo fue enterrado, no gradualmente por procesos naturales, de golpe, como si algo hubiera cubierto todo con metros de sedimento en un periodo muy corto de tiempo. Le pregunté cómo era posible que nadie supiera sobre esto. Me miró con una mezcla de amargura y resignación. Todos los que trabajan en esto lo saben, me dijo, pero nadie puede hablar. Los que hablan pierden sus trabajos. Los que insisten pierden más que eso. Yo perdí mi puesto en la universidad, mi acceso a archivos, mi reputación. Y tuve suerte. Otros colegas que intentaron publicar hallazgos similares tuvieron accidentes. Accidentes convenientes que ocurrían justo cuando estaban a punto de hacer públicas sus investigaciones. Dmitri me mostró fotografías que había guardado de sus excavaciones. Imágenes de estructuras que parecían edificios modernos, pero que estaban enterrados bajo capas de sedimento datadas en más de 200 años. Imágenes de objetos metálicos con grabados que no correspondían a ningún estilo conocido. Imágenes de lo que parecían ser sistemas de tuberías, de conductos, de algo que podría haber sido infraestructura eléctrica o algo similar. Y me mostró algo más. Mapas antiguos que había encontrado en un archivo privado en Kazajistán. Mapas que mostraban no solo las fronteras de Tartaria, sino detalles de su infraestructura, sus caminos, sus sistemas de comunicación. Mapas que sugerían una civilización mucho más avanzada de lo que la historia oficial reconoce. La cuestión de la tecnología tartaria se convirtió en un nuevo eje de mi investigación. Los mapas antiguos no solo muestran fronteras y ciudades, muestran infraestructura. Y la infraestructura que muestran es imposible según la narrativa convencional del desarrollo tecnológico. Hay mapas del siglo XVIII que muestran lo que parecen ser canales navegables conectando ríos que en la geografía moderna no están conectados. Hay representaciones de lo que podrían ser caminos pavimentados atravesando territorios que supuestamente eran wilderness inhabitada. Hay símbolos en algunos mapas
que los cartógrafos de la época usaban para indicar ciudades importantes, símbolos que aparecen en lugares donde hoy no hay nada, donde ni siquiera hay ruinas visibles en la superficie. La Encyclopédie de Diderot y d'Alembert, esa obra monumental del conocimiento del siglo XVIII, contiene entradas sobre Tartaria que describen un territorio con comercio floreciente, ciudades prósperas, industrias desarrolladas. Los editores de la Encyclopédie no eran fantasiosos ni propagandistas, eran los intelectuales más rigurosos de su época, comprometidos con documentar el conocimiento verificable sobre el mundo. Lo que escribieron sobre Tartaria lo escribieron porque era lo que se sabía en ese momento, lo que los viajeros reportaban, lo que los comerciantes confirmaban, lo que los diplomáticos verificaban. Encontré un pasaje particularmente revelador en la entrada sobre Tartaria Independente. Describe ciudades con edificios de varios pisos, construidos con técnicas que el autor admite no comprender completamente. Describe sistemas de riego que permitían agricultura en regiones que naturalmente serían demasiado áridas para cultivar. Describe caminos que permanecían transitables durante todo el año, incluso en el invierno siberiano, gracias a lo que el autor llama métodos de construcción que conservan el calor del suelo. Estos no son mitos ni leyendas, son descripciones técnicas escritas por enciclopedistas que se enorgullecían de su racionalismo y su escepticismo, y describen una civilización que, según la historia oficial, no existía. Viajé a Kazajistán siguiendo las pistas que Dmitri me había dado. En Almaty, la antigua capital, hay un museo de historia local que contiene objetos encontrados en excavaciones de la época soviética. La mayoría de estos objetos están etiquetados con descripciones vagas. Artefacto de origen desconocido, objeto ritual de cultura no identificada, herramienta de función indeterminada. Pero cuando los examinas de cerca, cuando realmente los miras con ojos de investigador, ves algo diferente. Ves objetos que no corresponden a ninguna cultura conocida de la región. Ves metal trabajado con precisión que requeriría maquinaria industrial. Ves formas que sugieren funciones tecnológicas, no rituales. Ves los restos de una civilización que fue deliberadamente borrada de la historia. Los viajeros europeos que visitaron los territorios tartarios antes de su desaparición dejaron relatos que la historia oficial ignora o descarta como exageraciones. Pero cuando reúnes estos relatos, cuando los comparas entre sí, cuando los cruzas con la evidencia cartográfica y arqueológica, emerge un patrón consistente que es imposible de ignorar. Marco Polo, en el siglo XIII, describió ciudades tartarias con palacios de piedra y sistemas de calefacción que mantenían las habitaciones calientes durante el invierno. Los historiadores modernos descartan estas descripciones como fantasías o como malas interpretaciones de estructuras más primitivas. Pero Marco Polo no era un fantasioso. Era un comerciante práctico cuyo éxito dependía de reportar información precisa sobre los lugares que visitaba. No tenía ningún incentivo para inventar tecnología avanzada en lugares lejanos. Guillaume de Rubruck, el fraile franciscano que viajó a la corte del Gran Khan en el siglo XIII, describió ciudades con fuentes de agua que funcionaban sin bombas visibles, con iluminación nocturna que no provenía de antorchas ni velas, con sistemas de comunicación que permitían enviar mensajes a través de grandes distancias en tiempos que parecían imposibles. De nuevo, los historiadores modernos descartan estas descripciones. Pero de Rubruck,
era un observador entrenado, enviado por el rey de Francia específicamente para documentar lo que viera. No era un poeta ni un novelista, era un reportero, y lo que reportó era tecnología que no debería existir según nuestra comprensión de la historia. Sigismund von Herberstein, el diplomático del Sacro Imperio Romano, que visitó Moscovia y las fronteras tartarias en el siglo XVI, dejó descripciones aún más detalladas. Habló de caminos de piedra que atravesaban las estepas, de puentes que cruzaban ríos caudalosos con técnicas que él no comprendía, de ciudades con arquitectura que rivalizaba con las mejores de Europa. Von Herberstein era un diplomático experimentado, un hombre de mundo que había viajado extensamente por Europa y que sabía distinguir entre la realidad y la fantasía. Lo que describió, lo describió porque lo vio, y lo que vio era una civilización avanzada que ocupaba los territorios que los mapas llamaban Tartaria. Estos relatos de viajeros coinciden con lo que los mapas muestran, coinciden con lo que los enciclopedistas documentaron, coinciden con lo que los arqueólogos encuentran enterrado bajo la tierra siberiana. La única cosa con la que no coinciden es la historia oficial que nos han enseñado, la historia que dice que estos territorios siempre fueron wilderness, habitada por pueblos nómadas primitivos, hasta que Rusia los civilizó. El patrón de supresión cartográfica que he documentado no se limita a los mapas, se extiende a todas las formas de documentación histórica. Los libros de texto escolares anteriores a 1870, que todavía se pueden encontrar en algunas bibliotecas antiguas, mencionan Tartaria como una realidad geográfica. Los libros de texto posteriores a esa fecha la ignoran completamente o la mencionan solo como un término antiguo e impreciso que ya no se usa. Las enciclopedias anteriores, al cambio, describen Tartaria con el mismo detalle que describen cualquier otro país. Las enciclopedias posteriores o no, la mencionan o la descartan como una confusión histórica. Este cambio no ocurrió gradualmente a lo largo de generaciones. Ocurrió en un período de apenas 2 o 3 décadas, una transición demasiado rápida para ser el resultado de la evolución natural del conocimiento. Encontré evidencia de que este cambio fue coordinado a nivel internacional. En los archivos de la Sociedad Geográfica Real de Londres hay correspondencia de las décadas de 1860 y 70, donde se discute la necesidad de estandarizar la nomenclatura geográfica a nivel internacional. Hay cartas entre sociedades geográficas de diferentes países acordando adoptar una terminología común, una terminología que eliminaba Tartaria del léxico geográfico. Hay memorándums discutiendo cómo manejar los mapas antiguos que todavía circulaban, cómo etiquetarlos como obsoletos, cómo retirarlos de circulación sin llamar demasiado la atención. Una carta particularmente reveladora, fechada en 1874, está dirigida desde Londres a la Sociedad Geográfica Imperial Rusa en San Petersburgo. Discute lo que llama el proyecto de actualización cartográfica y menciona específicamente la necesidad de asegurar que las nuevas generaciones de estudiantes no sean confundidas por la terminología anticuada de los mapas antiguos. La carta recomienda que los mapas anteriores a 1850 sean retirados de las escuelas y reemplazados por versiones actualizadas, y que los ejemplares retirados sean enviados a archivos especializados donde solo serían accesibles para investigadores acreditados. Lo que esta correspondencia revela es que la desaparición de Tartaria de los mapas no fue el resultado de nuevo conocimiento geográfico,
fue el resultado de una decisión política tomada a nivel internacional, una decisión de borrar un imperio entero de la historia y reemplazarlo con una narrativa diferente. Y los mapas antiguos, la evidencia física de que ese imperio había existido, fueron sistemáticamente retirados de circulación, para que las futuras generaciones nunca supieran lo que había sido borrado. Hay una pregunta que me ha obsesionado durante todos estos años de investigación, una pregunta cuya respuesta he buscado en archivos de 3 continentes, sin encontrar una respuesta definitiva. ¿Qué pasó realmente? ¿Qué evento o serie de eventos destruyó un imperio del tamaño de un continente y permitió que su existencia fuera borrada de la historia? Los mapas muestran el antes y el después, pero no muestran la transición. Los documentos que he encontrado insinúan un cataclismo, pero no lo describen directamente. Los arqueólogos que han hablado conmigo hablan de ciudades enterradas bajo metros de sedimento, pero no pueden explicar qué causó ese enterramiento. Hay teorías que he explorado y descartado. La conquista militar convencional no explica lo que pasó, porque no hay registros de las batallas que habrían sido necesarias para conquistar un territorio de ese tamaño. Las epidemias no explican la destrucción de la infraestructura ni el enterramiento de las ciudades. Los desastres naturales ordinarios, como terremotos o inundaciones, no ocurren simultáneamente en un territorio que abarca 10.000 kilómetros de este a oeste. Lo que los documentos y la evidencia física sugieren es algo diferente, algo que no encaja en ninguna categoría conocida de evento histórico. El archivista ruso que conocí en San Petersburgo mencionó armas que no correspondían a la tecnología de la época. Dmitri, el arqueólogo, habló de destrucción instantánea y enterramiento súbito. Hay referencias en documentos fragmentarios a lo que se describe como el año sin sol, un período de oscuridad prolongada que coincide aproximadamente con las fechas de la desaparición de Tartaria. Hay registros climáticos que muestran anomalías extremas durante las primeras décadas del siglo XIX, temperaturas anormalmente bajas, cosechas fallidas, eventos atmosféricos inexplicables. El año 1816 es conocido en la historia occidental como el año sin verano, atribuido oficialmente a la erupción del volcán Tambora en Indonesia. Pero las anomalías climáticas comenzaron antes de esa erupción y continuaron después de ella, y afectaron regiones que una erupción volcánica en el sudeste asiático no podría haber afectado tan severamente. Hay algo que no estamos viendo, algo que los que reescribieron la historia se aseguraron de que no viéramos. Lo que sí puedo decir con certeza es que los mapas anteriores a 1850 muestran un mundo diferente al que conocemos. Un mundo donde Tartaria era real, donde ocupaba el territorio más grande de cualquier imperio de su tiempo, donde tenía ciudades y caminos y comercio y civilización. Y ese mundo desapareció, no gradualmente, a lo largo de siglos, de manera súbita, en un periodo de apenas unas décadas, dejando solo ruinas enterradas y mapas que nadie debía ver. Los mapas que me he estudiado durante estos años no son solo evidencia de lo que existió, son evidencia de lo que nos fue robado. Porque la desaparición de Tartaria no fue solo la desaparición de un imperio, fue la desaparición de una posibilidad de entender nuestra historia de manera diferente, de ver que el pasado no fue lo que nos dijeron, de reconocer que las estructuras de poder que nos gobiernan hoy se construyeron sobre las ruinas de algo que fue deliberadamente destruido. Los cartógrafos del pasado no tenían ninguna razón para inventar un imperio que no existía.
No tenían motivación política ni financiera para dibujar fronteras falsas ni ciudades imaginarias. Dibujaban lo que veían, lo que les reportaban los viajeros y comerciantes, lo que verificaban a través de fuentes múltiples. Y lo que dibujaron fue Tartaria. Durante siglos, los mejores cartógrafos de Europa, trabajando de manera independiente en diferentes países, todos coincidieron en que existía un vasto imperio al este de Moscú, que no era Rusia, que no era China, que era su propia entidad, con su propia civilización. La precisión de estos mapas en las regiones que todavía existen, las costas europeas, el Mediterráneo, la India, demuestra que estos cartógrafos sabían lo que hacían. No eran aficionados dibujando fantasías, eran profesionales documentando la realidad de su tiempo. Y la realidad de su tiempo incluía Tartaria. Lo que me mantiene despierto por las noches no es solo la pregunta de qué pasó, es la pregunta de por qué fue borrado. Porque borrar un imperio de la historia requiere un esfuerzo coordinado a nivel internacional, requiere el control de instituciones educativas y científicas, requiere poder suficiente para retirar mapas de circulación y reescribir libros de texto y silenciar a cualquiera que haga preguntas. Ese tipo de poder no surge de la nada, y ese tipo de poder tiene un propósito. Lo que fue borrado representa algo que quienes tienen el poder no quieren que recordemos. Quizás era una forma diferente de organizar la sociedad. Quizás era una tecnología que hacía innecesarias las estructuras de control que hoy nos gobiernan. Quizás era simplemente la prueba de que el progreso lineal que nos enseñan, la idea de que siempre estamos mejorando, es una mentira, y que hubo civilizaciones anteriores que eran iguales o superiores a la nuestra. No lo sé con certeza, pero sé que los mapas no mienten. Los mapas anteriores a 1850 muestran otro mundo, un mundo donde Tartaria era real. Y alguien decidió que no debíamos recordar ese mundo. Alguien con el poder de cambiar los mapas, cambiar los libros, cambiar la historia misma. Y mientras esos mapas existan, mientras puedan ser vistos y estudiados y comparados con la versión oficial, la verdad de lo que fue borrado sigue viva, esperando a ser recordada, esperando a ser comprendida, esperando a que suficientes personas hagan las preguntas correctas y exijan las respuestas que han sido ocultadas durante más de un siglo y medio. Los mapas recuerdan lo que nos obligaron a olvidar, y una vez que los ves, una vez que realmente los miras, no puedes volver a ver el mundo de la misma manera, porque entiendes que la historia que te enseñaron es una construcción, un relato cuidadosamente editado para servir a los intereses de quienes lo escribieron. Y empiezas a preguntarte, ¿qué más habrán borrado? ¿Qué otras verdades estarán enterradas bajo las mentiras oficiales? ¿Qué otro mundo habremos perdido sin siquiera saber que existió?